presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este programa Conociendo la Palabra de Dios. Bueno, este programa que hoy en este día de mucho calor, hoy está haciendo mucho calor. Día 24 de febrero del año 2024, les damos la más cordial bienvenida a este programa Conociendo la Palabra de Dios, transmitido por la frecuencia 100.9, La Voz del Ejército de Dios, 100.9 FM. Búsquenos en Facebook y por Radio Poder, también por la página www.alasdeaguilacentral.com. Esta página visítenla, está a su disposición las 24 horas del día. Les saludan sus amigos Marco Antonio Rodríguez y Sofía González, de Casa de Oración Vida Nueva. Y en los controles técnicos les saludan sus amigos Samuel Recendis y Adrián. Oremos. Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta tarde venimos ante el trono de tu gracia, suplicando que tú ministres los corazones, que tu palabra penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Habla, Señor, a través de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo lleve con unción este mensaje hasta las personas que tú ya has escogido, Señor. Ponemos este programa en tus manos, te lo entregamos a ti para que tú te glorifiques. Tú eres el único que merece toda la gloria, Señor. Glorifícate en la vida de cada familia, Señor, que esté sintonizando este programa, en la vida de los que estén en su trabajo, en los transportes, en donde se encuentren. Llega hasta ellos, bendito Padre. Repara sus corazones, te lo pedimos, Padre. Señor, bendito Padre, tu palabra venga a ser prosperada en aquello para lo que la has enviado, Señor, que no vuelva a ti vacía, Señor. Señor, tú nos estás mostrando cosas nuevas cada día, Señor. Señor, renuévanos con tu Espíritu Santo, con el poder de tu Espíritu Santo. Renuévanos, bendito Dios, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues en esta hermosa tarde tenemos el privilegio de saludar a mis hermanas del Ministerio de AGLO, el Ministerio Internacional, a Conchita, a la pastora Lidia, a Iris. Les mandamos un abrazo, un saludo fraternal, también a Larem Ruiz, a la pastora Luz María Ortiz Ruiz de la Iglesia Cristiana Apostólica del Único Dios Vivo en la alcaldía de Xochimilco, a la licenciada Verónica Estrada y a su esposo Ángel Efrén Núñez en el Estado de México. Que el Dios Todopoderoso extienda su manto sobre ustedes y su familia. Te lo pedimos, Padre, y te lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. También mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Los Ángeles, California, en las diversas partes del territorio nacional, en los estados de México, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guadalajara, Puebla, Ciudad de México, Veracruz. Gracias porque nos están sintonizando. A todos nuestros amigos en San Cristóbal de las Casas les mandamos un abrazo y un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Sí, también a los apóstoles Esdras y Marlene. Apóstol Marlene, deseamos su pronta y total recuperación. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie de personajes de la Biblia. Hoy vamos a hablar de Ana y Penina en el tema Venciendo la amargura.
venciendo la amargura. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 28, un capítulo con 28 versículos, el capítulo número 1, que hubo un hombre de Ramatán, sufita de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jerobán, hijo de Eliú, hijo de Tu, hijo de Su, Efrateo. Este hombre tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y Elcana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligiendo tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente. E hizo voto diciendo: Jehová, Dios de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana le respondió: No, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra, ni vino, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu siervo por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta esta hora. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, le dijo Elí. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos, respondió ella. Se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron de regreso a su casa en Ramá. Elcana se llegó es que tuvo intimidad con su mujer. Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo: se lo pedí a Jehová. Después Elcana, el marido, subió con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré, será presentado delante de Jehová y se quedará allá para siempre. Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo destetes. Así cumpla Jehová su palabra. Y pues también Ana cumplía su palabra, ¿verdad? Sí, y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó.
Después que lo destetó y siendo el niño aún muy pequeño, lo llevó consigo a la casa de Jehová en Silo, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Tras inmolar el becerro, trajeron el niño a Elí, y Ana le dijo: Oh, Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová por este niño. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí, lo que yo le pedí. Pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y en Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 3, Ana se regocijó. Dice, entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ríe de mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. No multipliques las palabras de orgullo y altanería, cesen las palabras arrogantes de nuestra boca, porque Jehová es el Dios que todo lo sabe y a él le toca pesar las acciones. Esta es la palabra de Dios. Poderosa oración de Ana. Sí. Bueno, pues como vemos y para situarnos en el contexto histórico de esta historia, ¿verdad? Elcana era de la tribu de Leví, del clan de los coatitas. Ese clan era el más honorable de dicha tribu. Los coatitas se establecieron en Belén de Judá y posteriormente una rama de ese clan se trasladó al monte de Efraín. En Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su mujer. Bueno, este verso es porque Elcana se unirá a su mujer y será una sola carne. Este verso es porque Elcana tenía 2 mujeres, Ana y Penina, pero contrario a toda la institución original del matrimonio dada por Dios en Génesis capítulo 2, versículo 24. Sí, y Elcana era un ministro de Dios, era piadoso y bueno. Él se había casado con 2 mujeres, ¿verdad? Porque bueno, pues de alguna manera ellos lo permitían por ciertas costumbres, por ciertas tradiciones que tenían. Pero en un principio no fue así. En Génesis capítulo 2, verso 24, Dios le había dicho a Adán y a Eva, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Esta era la institución de la familia, una institución sempiterna, ¿verdad? El hombre y la mujer y la institución de la familia. Bien, el único santuario en aquellos días se encontraba en Silo, y ahí subía Elcana para adorar en las 3 fiestas solemnes. En una de ellas, probablemente la fiesta de la Pascua, lo acompañaba su familia. Sí, en la fiesta de la Pascua era una ceremonia sagrada que el Señor mandó a su pueblo Israel, y la encontramos registrada en el libro de Levítico en el capítulo 16. Se debía llevar a cabo una sola vez al año, el 14 de Nisán, de acuerdo al calendario hebreo. Esto es aproximadamente a mediados del mes de marzo según el calendario gregoriano. De hecho, los judíos que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo hasta la fecha siguen celebrando esas fiestas, ¿verdad? Sí, la fiesta de la Pascua, el perdón de los pecados. Esta fiesta era para la expiación de los pecados. Simbolizaba la forma en que el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, expiaría los pecados de todos aquellos que creyeren en Él. Y es importante que comprendamos que no hay perdón de pecados sin un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Sin que haya un arrepentimiento sincero.
Porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos con la sangre que nuestro amado Señor Jesucristo derramó en la cruz. Pero tenemos que arrepentirnos de corazón. Sí, ir delante de Dios y confesar nuestros pecados delante de Dios, arrepentirnos para perdón. Y aunque el Cana era levita, no podía ofrecer sacrificios personalmente, porque era un oficio exclusivo de los sacerdotes. Pero él y su familia, él como levita, él y su familia podían comer de las viandas consagradas. Daba su parte a Penina y a todos los miembros de su familia. Pero a Ana le daba una parte escogida, mostrándole su amor y su preferencia. Y cuando vivimos contrario a los mandamientos de Dios, nos enfrentamos a problemas. ¿Verdad? El Cana tenía 2 mujeres y Penina era rival de Ana. Tenía celos y envidia, ¿verdad? La envidiaba por el trato especial y el amor que el Cana le demostraba, por lo cual la irritaba recordándole que Jehová no le había concedido tener hijos. Dentro de la cultura hebrea no era bien visto la esterilidad. Las mujeres se sentían responsables de procrear hijos, porque al quedar viudas, el hijo mayor se hacía responsable de su sustento. Recordemos que eran tiempos de guerra, ¿verdad? Y muchas mujeres se quedaban viudas y su hijo mayor la sustentaba. Y otra cosa por la que querían tener hijos era porque a través de los hijos varones conservaban la propiedad de sus tierras. Pero si Dios solamente les concedía hijas, pues estas hijas debían casarse dentro de la misma tribu para continuar conservando su tierra. Era en cumplimiento a las leyes mosaicas de la Torah. Por otra parte, para una mujer no tener hijos era motivo de vergüenza y sufrimiento. Creían que la esterilidad era ocasionada por el pecado, ya que desde el principio Dios se había bendecido el matrimonio con hijos. Sí. Era la institución familiar. Sí, en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios le dijo a Adán y a Eva: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Al ser los hijos una bendición de Dios, los hebreos creían que la esterilidad era un castigo de Dios provocado por no guardar sus mandamientos, por no obedecer a Dios. Claro, porque en la ley, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, dice así la palabra de Dios: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bendito el fruto de tu vientre. Cuando la esposa era estéril, algunos varones como el patriarca Abraham o su nieto Jacob tuvieron otras esposas, probablemente Ana fue la primera esposa de Elcana, por lo cual tuvo que buscar otra esposa que era Penina. Eso no viene en la palabra, pero de acuerdo a la tradición, sí, es muy probable. De acuerdo a la tradición, probablemente eso fue lo que sucedió. Y para evitar problemas debemos respetar el matrimonio diseñado por Dios, un hombre y una mujer. Los problemas entre Ana y Penina eran evidentes, eran muy fuertes. Cada año cuando subían a ofrecer sacrificio, Penina aprovechaba la ocasión para irritar a Ana. La hacía enojar, la entristecía porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y Penina sí tenía hijos e hijas. Ay, ella se lo recordaba. Penina afligía a Ana a tal punto que la hacía llorar y le quitaba el deseo de comer, de disfrutar la parte escogida que su marido le daba. ¿Saben qué? Pues obviamente Penina tenía una raíz de amargura en su corazón, porque le tenía celos y envidia a Ana, quien a pesar de no tener hijos,
era amada por Elcana. El amor que Elcana sentía por Ana era evidente, siempre se notaba, le daba a ella una parte escogida del animal sacrificado, y en cambio a Penina y a sus hijos solo les daba la parte que les correspondía. Pero, ¿recuerdan que el tema es la amargura? Vamos a ver qué es la amargura y vamos a comenzar por definir la palabra amargura. Esta palabra proviene del griego picria, ¿verdad? Fue traducida, la palabra amargura fue traducida del griego picria, que significa punzante, específicamente veneno. Imagínense qué fuerte, ¿no? Da la idea de atravesar, de perforar, algo agudo, algo puntiagudo, ¿verdad? Algo amargo. Imagínense nada más que fuerte, ¿no? Es la amargura, algo que penetra los sentidos de la persona ofendida. Una persona amargada, qué fuerte es esto, una persona amargada destila veneno, perfora el alma de las personas con sus palabras, es punzante como un cuchillo y sobre todo su sabor es amargo. Quizás puedas detectar a alguien con esas cualidades y tú mismo. O tú mismo. Es de sabios permanecer callado y observar, ¿verdad? Claro, porque los cristianos no estamos exentos de ello, y yo se los digo porque yo un tiempo sentí eso. Dios me permitió sentirlo y es algo horrible que no se lo deseo a nadie. Afortunadamente, cuando conocemos al Señor es fácil salir de eso. Confesamos nuestro pecado y Dios trae sanidad a nuestro corazón. No permitas nunca que la amargura se aloje en tu corazón, porque una raíz amarga produce frutos amargos, produce emociones amargas, produce pensamientos amargos, palabras amargas y acciones amargas en contra de los demás. Bien, de la historia que estamos hablando de Ana, podemos observar, bien, la amargura es la consecuencia de un resentimiento de la falta de perdón. Si no perdonas las ofensas, la ofensa te produce dolor, el dolor se transforma en ira, finalmente en odio, el odio se convierte en amargura, que es la aflicción del alma, impidiéndote tener paz y ser feliz. Hay una situación interna, una situación en el alma muy tremenda. Muy dolorosa, pero ¿saben cuál es lo peor? Que te impide tener comunión con Dios. Bueno, pues los síntomas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los síntomas de las personas amargadas. ¿Verdad? ¿Cómo son las personas amargadas? Pues siempre están criticando. Nada les parece bueno, nada les parece correcto. De todo se quejan. Todo el tiempo están enojadas. Son inestables, ¿verdad? Unos momentos parece que están contentas y de un momento a otro cambian y se enojan. Ofenden sin que los provoquen, son muy ofensivos, su autoestima es baja, sienten que nadie los quiere, que todos los rechazan, que todos los critican, les gusta hacer sentir mal a los demás, son negativos, duros, severos, son rencorosos y reflejan sentimientos de odio. Como dirían en otras palabras, se siente su mala vibra, ¿verdad? Sí, ellos sí quieren acercar a las personas, pero por su forma de ser, la gente se aleja de ellos, ¿verdad? Para no ser lastimados. ¿Y cómo se origina la amargura? Bueno, pues a través de una ofensa, a través de una traición, a través de una desilusión que llena el corazón de la persona ofendida, afectando de forma negativa sus sentimientos, sus pensamientos, sus palabras y hasta sus acciones, transformándola en un ser infeliz, resentido y atormentado. Penina, esta mujer Penina tenía amargura en su corazón. Con sus acciones y palabras contaminó
a Ana, provocándole amargura. Una amargura en su alma, en sus emociones, en su corazón. Estaba muy lastimada Ana. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, ella, refiriéndonos a Ana, ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente. Ella se acercó a Jehová y bueno, entregó, ¿verdad? entregó todo lo que tenía a Jehová. Fíjense que la amargura le impedía a Penina ser feliz. Las personas amargadas no pueden ser felices. Y esta Penina tenía celos y envidia de Ana. Y esto le impedía disfrutar de la bendición de tener un esposo, de la bendición de tener hijos. Ella se sentía menospreciada por su esposo. No soportaba que prefiriera a Ana a pesar de que no le había dado hijos. La amargura hacia Penina la amargura hacía que Penina se desquitara con Ana, envenenándola con la lengua, con sus palabras ociosas, porque sus palabras y acciones eran amargas. Amargas. Fíjense que en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 16, nos dice Dios, ¿verdad? Dice, pues donde hay celos y rivalidad, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¡Qué tremendo! Sí, es tremendo. Hay que ir a los pies de Cristo para deshacernos de esa amargura. Para que la arranque de raíz. Porque Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos con la expiación. Lo que hizo Ana. En el Salmo 64, versículo 3, dice, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Y lamentablemente, Ana fue contaminada. También tenía una raíz de amargura en su corazón que le impedía ser feliz, que le impedía disfrutar del amor y de las atenciones de su esposo. ¿Verdad? Pero ella se desahogaba llorando. Pero también se le quitaba el hambre y se sentía menospreciada, se sentía criticada, sentía vergüenza, ¿verdad? Ni siquiera podía disfrutar de su comunión con Dios. Eso era lo más lamentable, porque ella subía a adorar, pero no podía hacerlo, porque estaba pensando todo el tiempo en las ofensas de Penina y en que Jehová no le había dado hijos. Debemos solucionar nuestros problemas a través del perdón. Porque Dios nos hace una seria advertencia. No sea hallada en nosotros, esta es la advertencia que nos hace Dios. Que no sea hallada en nosotros ninguna raíz de amargura, porque los frutos de la amargura, como dice, son amargos, son venenosos, contaminan a todas las personas que nos rodean. Imagínense cómo está la atmósfera de un amargo dentro de su casa. Claro, no sabemos si sus hijos de Penina fueron contaminados, ¿verdad? Pero seguramente a todos en el seno familiar acaban todos contaminados con amargura. ¿Verdad? No sabemos cómo trataba Penina a sus hijos, no sabemos, no dice la palabra de Dios cómo trataba Elcana. Lo único que dice es que él prefería a Ana. Pero miren, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 18, dice, no sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo. Bueno, imagínense la amargura, qué amargo, ¿verdad? Hiel y ajenjo. Sí, qué amargo es el ajenjo y la hiel, qué amargos, ¿verdad? Qué sabor tan amargo. Y así son las palabras de muchas personas cuando tienen dolor, cuando no han perdonado desde el fondo de su corazón. Hebreos capítulo 12, verso 15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Bueno, esto es un problema, ¿verdad? La amargura, a causa de la amargura no alcanzarás la gracia de Dios. Mira bien, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos
sean contaminados. Ya, dice aquí claramente que la amargura contamina, por eso la gente prefiere alejarse. Y eso es verdaderamente tremendo, porque fíjense nada más que la amargura nos impide alcanzar la gracia de Dios, nos impide recibir esas bendiciones que no merecemos, pero que Dios quiere darnos, quiere darle a aquel que le obedece, quiere darle a aquel que se acerca arrepentido a Él. Si por tu amargura muchos no se acercan a ti, imagínate por qué Dios no quiere que te acerques a Él. Sí. Bien, eso es un estorbo. Afortunadamente Ana fue obediente y decidió vencer la amargura. Perdonó a Penina, pidió perdón a Dios, le entregó su carga, le entregó todo su dolor, le entregó toda su amargura y bien, Dios le concedió. ¿Verdad? Dios la perdonó. Qué hermoso es. La perdonó y le concedió hijos. Sí, esta Ana encontró la clave, encontró la salida. El perdón. El perdón es sumamente importante. El perdón es, además, quiero que sepas que el perdón no es un sentimiento, porque nadie siente, ninguno de nosotros sentimos perdonar a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño. Sin embargo, es una decisión que debemos tomar. Es un acto de obediencia. Porque, por si no lo sabes, Dios perdona nuestros pecados, pero únicamente si nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. De lo contrario, no hay perdón. Por amargura no concedes el perdón a los que te ofenden. Imagínate si Dios por tu amargura te va a recibir. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se lo enseñó a sus discípulos en la oración que conocemos como la oración del Padre Nuestro, que está en el capítulo 11, versículo 4 del Evangelio según San Lucas, donde dice: perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. ¿Realmente sabes las consecuencias por la falta de perdón? ¿Y sabes los beneficios que se alcanzan delante de Dios por perdonar? Perdonar no nomás no es sencillo. No es nomás decir, bueno, ya me lo perdono y ya. No. No es... Tienes que ir delante de Dios y bendecir. Bendecir, y no solamente bendecir de palabra, con hechos. Bendice a quien te ha hecho daño, a quien te ha ofendido. Sí, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, versículo 25, también nos dice la palabra de Dios: y cuando estén orando, ¿verdad?, si tienes algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Por eso, como Dios escuchó a Ana, por eso nosotros sabemos que ella perdonó primeramente a Penina sus ofensas, ¿verdad? Para poderse acercar a Dios, para que se quitara ese estorbo, ella se pudiera acercar a Dios y Dios le escuchara. Quizás también sea importante acercarse y decirle a la persona: perdóname. Claro, eso también perdóname, es importante. Sí, te pido perdón. Bien, ¿qué es perdonar? Exactamente, meditemos. Pongámonos a meditar por un poquito de tiempo y hagámonos esta pregunta: ¿qué es perdonar? Perdonar es soltar, enviar lejos, dejar ir, ser libre del dolor, es pasar por alto la ofensa y seguir adelante. El camino no se ha terminado, hay que seguir adelante, pero con armonía delante de Dios. Es renunciar a vengarnos, renunciar. No hay nada que diga, no hay ninguna parte en las Escrituras que diga que tenemos derecho a la venganza. Eso no es de Dios. No, claro que no, porque entonces nos hacemos iguales que las personas que nos ofenden. Iguales y peor, en peor manera. Y ¿sabes qué? Olvídate de tu ofensor y de desquitarte, porque Dios es quien te hace justicia. Nadie se sale con la suya, pero Dios se encarga. Déjale eso a Dios. Mira, en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 19, dice la Biblia:
No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aunque en realidad a nosotros no debemos buscar que Dios los castigue, ¿verdad? Más bien tenemos que orar No por son ellos. nuestras intenciones que Dios les los infrinja. sacuda, ¿verdad? No. Les dio una sacudida No, tremenda. no. Dios sabe lo que hace porque Él es Dios. Y tenemos que tener misericordia. Sigamos porque meditando, están miren, sufriendo. sigamos pensando, sigamos reflexionando y hagámonos otra pregunta. ¿Qué no es el perdón? ¿Qué cosa es no perdonar? ¿Qué no es el perdón? Bien, no es burlar la justicia de Dios, ¿verdad? La justicia de Dios es perfecta. No es esperar que el tiempo pase para que sane la herida. No es dejar que el culpable se salga con la suya. No es justificar el comportamiento de pecado de los demás. Sí. Tampoco es tratar de desplazar el dolor. No es mantenerte ocupado para no pensar en el dolor que te causaron. El perdón es la base de nuestra relación con Dios. Ana eligió perdonar las ofensas de Penina y ser libre. Le pidió perdón a Dios y se restauró su comunión con Él. Eso es verdaderamente extraordinario y hermoso, ¿no cree? Sí, imagínate el alma y el espíritu, paz, el ¿no? alma y el espíritu en armonía con Dios, que se alcanza toda esta armonía por acercarse a Dios, confesando nuestros pecados, entregándole la amargura provocada por la falta de perdón. Todos los beneficios que se alcanzan, las bendiciones que Dios nos otorga. Bien, Ana tuvo la opción de no perdonar y sin embargo las ofensas de Ana, pues Ana las perdonó. Las de Penina. Las de Penina. Ana perdonó las ofensas de su rival, de permitir que la amargura de permitir que la amargura se alojara en su corazón y diera frutos. Ella era responsable de esos frutos amargos, provocando que ella juzgara a los demás, los condenara por sus pecados, que se enfocara en los errores de otros. No era el enfoque que Ana prefirió, ¿verdad? Ella no prefirió volverse intolerante, ella prefirió no volverse iracunda, quejumbrosa, irritante, impaciente, negativa. Ella no prefirió el no perdonar. Todas estas cuestiones hubieran estado dentro de ella en su carácter, ¿verdad? Ella lastimándola y lastimando a otros, contaminando a otros y separada de Dios. Y tuvo esa opción, ¿verdad?, de no perdonar. Porque Dios nos da libre albedrío, pero decidió perdonar. Esto que tú dices, Marco, es verdaderamente tremendo. Porque todo eso, la ira, la intolerancia, estarte quejando, ser irritable, impaciente, todos estos son frutos de la amargura por no perdonar. ¿Quién quiere a una persona así? Su esposo ya no la hubiera querido. Sí, la falta de perdón tarde o temprano, además, provoca enfermedades y lo más tremendo, un estancamiento espiritual, porque como ya lo dijimos, nos impide tener comunión con Dios, porque Dios no oye a los pecadores que no se arrepienten. Él solamente oye a los que sí se arrepienten y se acercan perdonando a los demás. Porque imagínense que si Dios nos perdonó y envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, cuánto más nosotros tenemos que perdonar. Claro. Ana fue sabia, ¿verdad? Puso en armonía en su alma y en su cuerpo, en su espíritu, se puso en armonía delante de Dios, eligió obedecer a Dios y perdonar a Penina. Ana solamente quería agradar a Dios y Dios
se agradó de a ella. estos le agradó a Dios, tremendamente le agradó a Dios, y Dios derramó bendiciones sobre la vida de Ana. Dios estaba sonriendo sobre Ana. Sí, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Veas? Dios nos ha perdonado. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Nosotros no somos jueces implacables. Nosotros tenemos que imitar a Dios en el perdón. La Biblia habla mucho acerca del perdón, nos da muchas instrucciones para que nosotros perdonemos. Si meditas, reflexiona, pásate un tiempo meditando y reflexionando. ¿Qué está pasando? ¿Tú quieres las bendiciones de Dios? ¿Quieres las bendiciones o las maldiciones? ¿Quieres las bendiciones de Dios, verdad? En el Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículo 37. No juzguen y no se les juzgará. ¿Quién es el que juzga? Dios es juez y tiene sanciones tremendas. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Sí, también en Mateo capítulo 18, verso 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Uy, en el verso 22 de este capítulo dice: Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Saben que el resultado de esta operación aritmética es un número infinito? Dios quiere que vivamos perdonando siempre a todos aquellos que nos ofenden. Quiere que seamos libres del pecado, quiere que seamos sabios, que no nos enfermemos, quiere que demostremos la misma gracia que Jesucristo nuestro Señor nos otorgó a nosotros en la cruz del Calvario, el perdón de nuestros pecados. Sí. ¿Te crees superior a Cristo y dices yo no perdono? ¿Quieres ser verdaderamente libre? ¿Quieres tener paz en tu corazón? Perdona. Perdona. ¿Y sabes qué? Dios únicamente no nos pide que perdonemos a quienes nos ofenden. Él quiere que vayamos aún más allá, quiere que recorramos la milla extra para que seamos totalmente libres, para que nuestro corazón esté verdaderamente sano y además para que Él pueda bendecirnos, ¿verdad? Que le dejemos libres sus manos para bendecirnos. Él nos pide que además amemos y oremos por nuestros enemigos, porque en el momento que nosotros estamos soltando una bendición para las personas que nos hirieron, que nos ofendieron, entonces Dios nos bendice y nos sana. Sí, es de sabios, ¿verdad? Bendice para ser bendecido. De lo que Dios te bendice, bendice. Bendecidos para bendecir. Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 44 y verso 45, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Así es, para que nosotros que somos hijos nos parezcamos a nuestro Padre sí, que está en el cielo. ¿Sabes? No siempre es fácil perdonar, no siempre es fácil obedecer a Dios. ¿Quieres ¿verdad? ser hijo de Dios? O sea, eso lo sabemos, ¿verdad? En nuestra carne no es fácil, porque si tú todo el tiempo meditas en esa persona que te ofendió y en lo que te hizo, créeme que será imposible que tú perdones. O medita en qué lo puedo bendecir. Me ofendió, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Voy a ponerlo en oración y voy a pedirle a Dios por él. Sí, pero si tú estás pensando es que me hizo esto, es que no merece el perdón, es que entonces no lo vas a perdonar porque siempre vas a tener excusas para no hacerlo. Pero yo te voy a dar la clave. Si tú piensas que al perdonar a otros, Dios te perdona a ti todos tus pecados, si tú piensas en que al perdonar
¿Tú estás obedeciendo a Dios y le estás agradando? Que cuando tú perdonas, ¿te estás pareciendo a Dios? A Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo, que nos perdonó todos nuestros pecados. Entonces, te será fácil perdonar, porque sabes que estás sacando una sonrisa en el rostro de Dios. Solo cuando perdonas y oras por tus enemigos, Dios te sana, te quita hasta las enfermedades, te bendice. Dios sabe de qué tienes necesidad y sabe, Dios dice su palabra que Él sabe agregar lo que nos hace falta. Así es, tienes mucha razón. Fíjate que en el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 10, dice la Biblia que cuando Job hubo orado por sus amigos, ¿verdad? En este capítulo, en este libro nos habla de que Job estaba muy afligido, ¿verdad? Porque el enemigo le había matado a sus 10 hijos, le había quitado todo su ganado, ¿verdad? Le habían robado todo su ganado, había perdido pues todos sus bienes y todavía Job había perdido su salud, pero él era un hombre justo que amaba a Dios y sus amigos, en vez de venir a consolarlo, todo el tiempo se la pasaron criticando. Y Dios le dio la instrucción a Job de que orara por sus amigos. Y cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová Dios le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Qué maravilloso, el Señor es bueno en gran manera. Podemos encontrar una semejanza con Ana, ¿verdad? Ana oró a Dios y perdonó a Penina. Job oró a Dios y pidió bendición para sus amigos. El primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 y 10. Después de comer y beber, Ana se levantó con amargura de alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente. Y fue solo cuando Ana perdonó y se reconcilió con Dios que entonces ya pudo preocuparse por lo que le rodeaba, ¿verdad? Ya no vio su dolor únicamente, sino vio otra necesidad y se preocupó por lo que estaba aconteciendo ahí en la casa del Señor, ¿verdad? Por esa decadencia espiritual de los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, que eran sacerdotes de Jehová, pero los cuales ofendían a Dios con su estilo de vida. Ofni y Fines es nuestra historia, ¿verdad? Pero también esto fue en los tiempos de Ana. Entonces Ana, libre de su dolor, de su vergüenza, de su necesidad, hizo voto con Dios para que le concediera la bendición de tener un hijo varón, para dedicárselo a Jehová Dios, para que le sirviera en su templo, que estuviera al servicio de Dios. Un hijo que fuera consagrado a Dios, para que le sirviera como Dios se merece, con santidad, con honra, con respeto, que amara las cosas de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, dice, e hizo voto, ¿verdad? Esta Ana hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Cuando Ana perdonó las ofensas de Penina, Dios se agradó de ella y le concedió su petición. Ana se puso en orden delante de Dios, puso en armonía su alma, su espíritu, todo su ser, todo su cuerpo, su salud, todas sus emociones, su alma, su espíritu. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19, versículo 20, Elcana se llegó a Ana, tuvo intimidad con Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que, al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo, se lo pedí a Jehová. ¿Sabes qué? Que Ana cumplió su promesa. Crió a su pequeñito, a su niño,
hasta que dejó de darle el pecho, dejó de alimentarlo, ella, ¿verdad? Y siendo el niño aún muy pequeñito, algunos estudiosos de la Biblia dicen que entre 2 y 3 añitos lo llevó a casa de Jehová con su respectiva ofrenda para dedicarlo a Jehová todos los días de su vida. O sea, tal vez fue doloroso para Ana desprenderse de su niño, pero qué privilegio era saber que ella iba a servir al único Dios vivo y verdadero. Veamos a Ana, cómo se encontraba Ana cuando se acercó a Dios confesando su pecado y perdonó y fue libre de la amargura y pudo experimentar la fidelidad de ser perdonada, la felicidad, la fidelidad de Dios, ¿verdad? La felicidad en ella de ser perdonada. En Primera de Samuel el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 y 3, esta oración de Ana es una oración poderosa. Aprópiate de ella en este momento, aprópiate de esta palabra. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ríe de mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. Y continuó diciendo: no multipliques las palabras de orgullo y altanería. Cesen las palabras arrogantes de nuestra boca, porque Jehová es el Dios que todo lo sabe y a Él le toca pesar las acciones. Cuando obedecemos a Dios, Él se agrada, Él sonríe, Él está, digamos que esto es lo que le provoca contentamiento, alegría a Dios. Él se agrada de nosotros, como el Dios del universo, siendo nosotros tan, tan pequeñitos, ¿verdad? Dios se agrada de nosotros y nos concede las peticiones de nuestro corazón. Dios se agradó de Ana. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 21. Visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dios estaba feliz viendo a Samuel allí en su templo, sirviéndole. Veamos. Sí, fíjense, de no tener ningún hijo, tuvo 6 hijos, ¿verdad? 3 hijos y 2 hijas. Y saben, efectivamente Dios se agradó de Ana por su obediencia y le dio más de lo que ella le había pedido. Le concedió a Samuel, pero también le concedió a 3 hijos varones y 2 hijas. Pero su primogénito Samuel, el que le sirvió todo el tiempo en el templo, fue el último juez de Israel y fue el primer profeta de Israel. Samuel fue quien ungió a los reyes, al primer rey de Israel, que fue Saúl, y también ungió al rey David, dando paso a la institución de la monarquía y a la dinastía davídica. O sea, qué importante papel jugó Samuel como sacerdote, como profeta y como juez. Un personaje que impactó la historia del pueblo hebreo. ¿En qué tiempos tan difíciles le tocó vivir a Samuel? ¿Qué importancia tuvo él en la historia de este pueblo? Bien, los invitamos. ¿Cómo se glorificó Dios en Ana cuando ella obedeció? Sí. Bien, los invitamos a escuchar una alabanza. Así es. Desperté y una voz de amor me llenó el alma y me consoló, secó todas mis lágrimas.
quiero decirte que Dios es un Dios de oportunidades, de nuevos comienzos. Si has sido rebelde a su palabra, o si estás batallando con la amargura o con algún otro pecado y no lo has podido dejar a pesar de que has luchado por dejarlo, o si estás tomando la decisión de pecar, hoy yo te invito a que rindas tu vida a Dios, porque sabes, tú solo no puedes lograrlo. La buena noticia es que todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. Arrepiéntete de tu maldad y confiésale a Dios tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Jehová nos ha libertado, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Sé valiente, acércate con fe. Hoy es el día de tu salvación. Pídele a Dios que te fortalezca en el poder de su fuerza para que camines agradándolo el tiempo que te falta por vivir aquí en la tierra. Y pídele que escriba tu nombre en el libro de la vida, porque tú deseas pasar con Él la eternidad. Si decidiste voluntariamente dar un paso de fe, este es el momento más importante en tu historia, en tu diario vivir, en tu historia, en tu vida. Este es el momento más importante. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree, repite conmigo: Señor Dios Todopoderoso. Pon en armonía tu alma y tu espíritu, ponte en armonía con Dios y repite esta oración que tiene consecuencias eternas. Pídele perdón a Dios, dile: Dios Todopoderoso, te pido perdón por todos mis pecados que hasta el día de hoy he cometido, pecados de pensamientos, palabras, obras y omisión. Hoy me arrepiento, bendito Dios, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido. Purifícame, bendito Dios, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, bendito Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hoy confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú lo levantaste de entre los muertos, porque con el corazón se creó para justicia y con la boca confieso para salvación. Te ruego, bendito Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 ¿Saben? La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Y nuestra oración en esta tarde es que Dios extienda su mano y arranque de raíz toda amargura que se quiera alojar en tu corazón, para que puedas caminar en obediencia y puedas experimentar ese gozo y esa paz que solo podemos obtener a través de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme orar por ti. Querido Dios Todopoderoso y Eterno, en esta tarde te pido que traigas sanidad a los corazones, que arranques de raíz toda amargura. Padre, sánalos y serán sanos, sálvalos y serán salvos. Padre, no permitas que decaiga su ánimo, recuérdales tus promesas y derriba toda fortaleza, todo obstáculo que quiera impedir que se acerquen a ti. Te lo pido y te lo ruego en el nombre bendito y santo de tu amado Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén. Padre, también te presentamos la vida de todas aquellas personas que se encuentran enfermas, Señor. Los presentamos delante de ti, aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, en sus casas, en algún lugar, Señor, con enfermedad. Señor, te pido que ahí donde se encuentran los alcances, manda, Señor, a tus ángeles, extiende tu diestra de poder, tócalos, envuélvelos en tu mano, bendito Dios. Los diagnósticos médicos, bendito Padre, pero tu palabra es más importante. Tú eres médico por excelencia. Te pido en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo que los toques, bendito Padre. Dales un toque de tu diestra de poder y sánalos, bendito Padre. Sánalos, bendito Padre. Toma en cuenta su fe, Señor, con esa fe con la que se acercan a ti, Señor. Si han confesado, bendito Padre, que Jesucristo es su Señor, tócalos, bendito Padre, y sánalos.
Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pues esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para nosotros, como es la palabra de Dios para nosotros, y que tú nos apoyes compartiéndolo con tus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con aquella persona que tú sabes necesita de Dios. Si tienes alguna petición de oración, te pedimos que la compartas con nosotros, mándanos tus comentarios, dinos tu nombre y queremos orar por ti. Bueno, y también los queremos invitar a celebrar con nosotros los días 29 y 30 de marzo del presente año, al 28 aniversario de la Iglesia Central Alas de Águila Ejército de Dios, que está ubicada en Cerrada Alas de Águila número 20, Barrio del Santuario, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. No faltes, te esperamos. No faltes y gózate en el Señor, gózate porque el Señor es tu fortaleza. Sí, pues estamos terminando. Si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Que Dios te bendiga. Sanaste mi